Hola, soy Milos Petkovic, tengo 75 años, y lo que voy a contarles hoy es la historia de cómo mi propio hijo Stefan cambió las cerraduras de mi casa para que sus suegros se sintieran cómodos, sin tener ni la menor idea de lo que acababa de activar. El papel que firmé esa misma tarde en la oficina de mi abogado desató una guerra legal que destruyó su matrimonio, arruinó financieramente a toda su familia política y les enseñó de la manera más dura posible que algunas decisiones no se pueden deshacer jamás. Pero antes de explicarles cómo un cambio de cerraduras se convirtió en la venganza más devastadora que he ejecutado en mi vida, déjenme contarles toda la historia desde el principio, porque lo que Stefan hizo no fue un acto impulsivo, sino la culminación de 3 años de humillaciones que yo soporté en silencio, esperando que él recordara quién le había dado todo lo que tenía. Yo llegué a este país desde Serbia hace 40 años, después de la guerra en los Balcanes. Vine con mi esposa Marija y nuestro hijo Stefan, que entonces tenía 12 años. Traíamos muy poco dinero, pero mucha determinación de construir una vida nueva, lejos de la violencia y la destrucción que habíamos dejado atrás en nuestra patria. Los primeros años fueron extremadamente difíciles. Yo trabajaba en una fábrica de autopartes durante el día y limpiaba oficinas por las noches. Marija trabajaba como costurera en una empresa textil y los fines de semana vendía comida serbia en un pequeño puesto en el mercado de pulgas. Cada centavo que ganábamos lo ahorrábamos con un sueño: comprar una casa propia donde nuestra familia pudiera echar raíces. Stefan se adaptó rápidamente al idioma y a la cultura del país. Era un estudiante excelente, especialmente en matemáticas y ciencias, y siempre nos decía que algún día iba a ser ingeniero para poder ayudarnos a tener una vida mejor. Marija y yo trabajábamos 18 horas diarias para poder pagar no solo nuestros gastos básicos, sino también las clases de inglés para Stefan y los materiales escolares que necesitaba. Después de 8 años de trabajo intenso y ahorros extremos, finalmente pudimos comprar nuestra primera casa. Era una casa modesta, de 2 habitaciones en un barrio de clase trabajadora, pero para nosotros era un palacio. Recuerdo el día que recibimos las llaves. Marija lloró de felicidad, Stefan corrió por toda la casa gritando de emoción y yo me sentí como el hombre más exitoso del mundo. Durante los siguientes años, Marija y yo invertimos cada peso extra en mejorar esa casa. Renovamos la cocina, agregamos un baño adicional, expandimos la sala de estar, construimos una terraza en el patio trasero. Cada mejora la hacíamos nosotros mismos, aprendiendo a través de videos de YouTube y pidiendo consejos a vecinos. Esa casa se convirtió en la obra de arte de nuestras vidas. Stefan se graduó de la secundaria con honores y consiguió una beca parcial para estudiar ingeniería civil en la Universidad Estatal. Marija y yo pagamos el resto de su educación trabajando turnos extra y vendiendo nuestro auto para caminar o usar transporte público. Durante 4 años vivimos con lo mínimo indispensable para que Stefan pudiera concentrarse únicamente en sus estudios. Cuando Stefan se graduó, consiguió inmediatamente un trabajo excelente en una empresa de construcción. Su salario era 3 veces lo que Marija y yo ganábamos juntos, y finalmente pudimos empezar a relajarnos después de años de sacrificio extremo. Stefan vivía con nosotros para ahorrar dinero. Y era una época muy feliz para nuestra familia. 2 años después, Stefan conoció a Helena Stojanovic, una chica de familia serbia también, pero de una familia mucho más adinerada que la nuestra. Los padres de Helena, Branko y Milica habían llegado al país 10 años antes que nosotros y ya tenían un negocio próspero de importación de productos europeos. Desde el primer día, trataron a Marija y a mí como si fuéramos de una clase social inferior. La primera vez que fuimos a cenar a casa de los Stojanovic, Branko me preguntó cuántas propiedades tenía, y cuando le dije que solo tenía mi casa, intercambió una mirada de lástima con su esposa. Durante toda la cena, hablaron sobre sus inversiones,
sus viajes a Europa, sus planes de comprar una segunda casa, como si quisieran demostrar constantemente que eran superiores a nosotros económicamente. Pero Stefan estaba completamente enamorado de Helena, y nosotros solo queríamos su felicidad. Cuando nos dijo que se iban a casar, Marija y yo gastamos todos nuestros ahorros, $30,000, en darle una boda digna. Queríamos que la familia de Helena viera que nosotros también sabíamos hacer las cosas con clase, aunque no tuviéramos tanto dinero como ellos. Después de la boda, Stefan y Helena se mudaron a un apartamento pequeño pero bonito. Nosotros los visitábamos regularmente y ellos venían a almorzar a nuestra casa todos los domingos. Durante el primer año de matrimonio, las cosas funcionaron bien, y yo pensé que habíamos integrado exitosamente a Helena a nuestra familia. Pero las cosas empezaron a cambiar cuando Helena quedó embarazada. De repente, necesitaba más espacio para el bebé, un ambiente más tranquilo para su embarazo, un lugar más grande para cuando llegaran sus padres a ayudar. Stefan vino a hablar conmigo y me dijo: «Papá, Helena y yo hemos estado pensando, ¿sería posible que nos mudáramos temporalmente a tu casa hasta que el bebé nazca y podamos comprar una casa más grande?» Marija y yo aceptamos inmediatamente. Teníamos espacio suficiente, y la idea de tener al bebé cerca nos emocionaba mucho. Convertimos nuestra sala de estar en una habitación temporal para ellos y preparamos un cuarto especial para nuestro futuro nieto. El bebé nació, un niño hermoso al que llamaron Nicola, y durante los primeros meses todo funcionó bien. Yo ayudaba cargando al bebé cuando Helena necesitaba descansar. Marija cocinaba para todos, y Stefan parecía feliz de tener a su familia cerca. Pero poco a poco, Helena empezó a comportarse como si nuestra casa fuera suya. Comenzó reorganizando la cocina para que fuera más funcional con el bebé. Después cambió la decoración de la sala, porque los colores anteriores no eran apropiados para un niño. Gradualmente, nuestra casa se fue transformando según los gustos de Helena, y cuando yo hacía algún comentario, Stefan me decía: «Papá, por favor, ten paciencia. Helena está muy estresada con el bebé y estos cambios la ayudan a sentirse más cómoda». Los padres de Helena comenzaron a visitar la casa constantemente. Venían sin avisar, se quedaban horas y se comportaban como si fueran los dueños del lugar. Branko se sentaba en mi sillón favorito a ver televisión. Milika reorganizaba mi cocina sin pedir permiso, y cuando yo trataba de establecer algunos límites, Helena se molestaba y se quejaba con Stefan de que yo era demasiado rígido con su familia. La situación empeoró cuando Marija se enfermó de diabetes. Necesitaba una dieta especial y horarios regulares para sus medicamentos, pero Helena se quejaba constantemente de que la rutina de Marija interfería con las necesidades del bebé. Empezó a sugerir que tal vez sería mejor si Marija y yo nos mudáramos a un apartamento más pequeño para darles más espacio a ellos. Un día, escuché a Helena hablando por teléfono con su madre y la oí decir: «Mamá, ya no aguanto vivir con los viejos. Miloš es muy controlador con su casa y Marija siempre está interfiriendo con mis decisiones sobre Nicola. Necesitamos que se vayan para que podamos vivir en paz». Esa noche, confronté a Stefan sobre lo que había escuchado. Le dije: «Hijo, esta es mi casa, la casa que tu madre y yo compramos con años de trabajo duro. Si Helena no está cómoda aquí, ustedes pueden buscar otro lugar donde vivir». Stefan se molestó mucho conmigo y me dijo: «Papá, Helena solo está estresada. No puedes echarlo solo porque tuvo una conversación privada con su madre. Hace un año, mi querida Marija murió de complicaciones de la diabetes. Durante sus últimos meses, cuando estaba muy enferma y necesitaba cuidados constantes, Helena se quejaba de que la casa era demasiado depresiva para el bebé. Llegó al punto de sugerir que lleváramos a Marija a una casa de reposo para que ella pudiera tener un ambiente más positivo mientras criaba a Nicola. Después del funeral de Marija, yo me quedé completamente devastado. Era la primera vez en 40 años que estaba solo.
y la única consolación que tenía era poder pasar tiempo con mi nieto Nicola y sentir que todavía tenía una familia. Pero Helena interpretó mi dolor como una carga emocional que estaba afectando negativamente su hogar. Stefan vino a hablar conmigo una semana después del funeral. Me dijo: «Papá, sé que estás pasando por un momento muy difícil, pero Helena está preocupada por cómo tu tristeza está afectando el ambiente para Nicola. Tal vez sería bueno que buscaras un apartamento propio donde puedas procesar tu dolor sin afectar a la familia». No podía creer lo que estaba escuchando. Mi propio hijo me estaba pidiendo que me fuera de mi casa porque mi dolor por la muerte de mi esposa era inconveniente para su mujer. Le dije: «Stefan, esta es mi casa. Yo la compré, yo la construí, yo la mejoré durante 20 años. Si alguien se tiene que ir, no soy yo». Stefan se molestó y me dijo: «Papá, técnicamente puede ser tu casa, pero nosotros también vivimos aquí y tenemos derecho a un ambiente saludable para nuestro hijo». En ese momento me di cuenta de que mi hijo había cambiado completamente. Ya no era el niño agradecido que recordaba todo lo que habíamos sacrificado por él. Se había convertido en alguien que creía que tenía derecho a echarme de mi propia casa. Durante los siguientes meses, la vida en mi propia casa se volvió un infierno. Helena me trataba con frialdad absoluta, Stefan me evitaba, y yo me sentía como un intruso en el lugar que había sido mi hogar durante 20 años. Los padres de Helena visitaban constantemente y se comportaban como si yo fuera el invitado incómodo que no sabía cuándo irse. La situación llegó al límite hace 3 semanas. Los padres de Helena habían venido a ayudar con Nicola durante 2 semanas, y la casa estaba completamente tomada por ellos. Branko usaba mi estudio como oficina para sus negocios. Milika había reorganizado toda mi cocina, y yo básicamente vivía encerrado en mi habitación para evitar conflictos. Una mañana salí temprano a hacer algunas compras, y cuando regresé en la tarde, descubrí que no podía entrar a mi propia casa. Stefan había cambiado todas las cerraduras. Toqué la puerta, y cuando Helena abrió, me dijo: «Tío Miloš, Stefan no está», pero me pidió que le dijera que había un problema con las cerraduras viejas y que tuvo que cambiarlas por seguridad. Él le va a dar una copia de la llave cuando regrese. Le pregunté cuándo iba a regresar Stefan y ella me dijo: «No estoy segura, salió con mi padre a resolver unos negocios, pero no se preocupe. Él le explicará todo cuando vuelva». Entonces cerró la puerta y me dejó parado afuera de mi propia casa con las bolsas de compras en las manos. Esperé hasta las 10 de la noche, pero Stefan no regresó. Tuve que ir a un hotel y pagar una habitación porque no podía entrar a mi casa. Al día siguiente, Stefan finalmente me llamó y me dijo: «Papá, discúlpame por lo de ayer. Tuve que cambiar las cerraduras porque Branko se sentía incómodo con las cerraduras viejas. Dice que no son lo suficientemente seguras para proteger a Nicola». Le pregunté por qué no me había avisado antes de cambiar las cerraduras de mi casa, y Stefan me respondió: «Papá, fue una decisión de último momento. Branko conoce a un cerrajero muy bueno y aprovechamos que estaba disponible. Te voy a dar una copia de la llave, no es gran cosa». Pero cuando fui a recoger mi llave, Stefan me dijo: «Papá, Helena y yo hemos estado hablando y creemos que sería mejor si tú tuvieras tu propia entrada. Vamos a darte la llave de la puerta trasera para que no molestes cuando llegues tarde o cuando tengas visitas. La puerta principal va a ser para la familia directa». En ese momento me di cuenta de que esto no había sido sobre seguridad. Stefan había cambiado las cerraduras para establecer que él y Helena eran los verdaderos controladores de la casa, y que yo era simplemente un ocupante secundario que tenía que usar la entrada de servicio como si fuera el jardinero. Le dije: «Stefan, esta es mi casa. Yo no voy a usar la puerta trasera en la casa que yo compré con mi sudor». Stefan se molestó y me dijo: «Papá, ¿por qué tienes que hacer todo tan difícil? Es solo una puerta. Lo importante es que todos vivamos en paz». Esa noche, sentado en mi habitación de hotel, tomé la decisión más importante de mi vida adulta.
Saqué mi teléfono y llamé a George Milic, un abogado especialista en bienes raíces que había conocido a través de la comunidad serbia. Le expliqué mi situación y le pregunté cuáles eran mis opciones legales. George me dijo: «Señor Petkovic, usted está en una situación muy clara. Esta es su propiedad privada y nadie puede cambiar las cerraduras de su casa sin su permiso. Su hijo y su nuera están viviendo ahí como invitados y usted tiene derecho absoluto a echarlos cuando usted quiera». Pero yo no quería simplemente echar a Stefan. Quería algo más definitivo, algo que le enseñara de una vez por todas las consecuencias de tratar mal a la persona que le había dado todo en la vida. Le pregunté a George sobre otras opciones y fue entonces cuando me habló del testamento. George me explicó: «Señor Petkovic, usted puede hacer un testamento nuevo donde específicamente desherede a su hijo por abandono y maltrato familiar. También puede establecer que si él continúa viviendo en su casa después de ser notificado de la desheredación, usted puede demandarlo por ocupación ilegal y cobrarle alquiler retroactivo desde el día de la notificación». La idea me pareció perfecta. Stefan había decidido tratarme como un inquilino de segunda clase en mi propia casa, así que yo le iba a enseñar lo que significaba realmente ser un inquilino. Le pedí a George que preparara el Nuevo Testamento y todos los documentos legales necesarios. Antes de contarles lo que pasó después, necesito pedirles algo. Si esta historia les está tocando el corazón como espero, les pido que apoyen a este canal que me ha permitido venir aquí a contar mi historia. Esto es más común de lo que parece, y apoyando a este canal, ayudan a que más personas como yo puedan traer sus historias al mundo narradas por este precioso canal. Solo tienen que darle al botón negro de suscribirse si aún no lo han hecho. Al día siguiente, fui a la oficina de George y firmé el Nuevo Testamento. En el documento, desheredé completamente a Stefan por abandono emocional, falta de respeto hacia su padre viudo y maltrato en el hogar familiar. También incluí una cláusula especial que decía que si Stefan no abandonaba voluntariamente mi casa dentro de 30 días de ser notificado, yo podía demandarlo por ocupación ilegal y cobrarle alquiler de mercado desde el día de la notificación. Pero eso no fue todo. George me ayudó a redactar una segunda demanda contra Branko y Milica Stojanovic por uso no autorizado de propiedad privada. Como ellos habían estado usando mi casa como su segunda oficina y lugar de entretenimiento sin mi permiso expreso, yo podía cobrarles por todos los días que habían estado allí. El documento más devastador fue el tercero, una demanda contra Helena por daños a la propiedad y modificaciones no autorizadas. Cada cambio que ella había hecho en mi casa sin mi permiso escrito constituía un daño legal, y yo podía cobrarle el costo de restaurar todo a su estado original. George calculó que entre el alquiler retroactivo, los cargos por uso no autorizado y los daños a la propiedad, la familia de Stefan me debía aproximadamente $65,000. Pero lo más importante era que si ellos no pagaban, yo podía embargar sus bienes y arruinarlos financieramente de manera completamente legal. 3 días después de firmar todos los documentos, George y yo fuimos personalmente a mi casa para entregar las notificaciones legales. Stefan abrió la puerta y cuando vio al abogado, inmediatamente supo que algo muy serio estaba pasando. George le entregó los documentos y le explicó: «Señor Stefan, usted y su familia tienen 30 días para abandonar voluntariamente esta propiedad. Si no lo hacen, serán demandados por ocupación ilegal. Además, usted, su esposa y los padres de su esposa están siendo demandados por un total de $65,000 en daños y uso no autorizado de propiedad privada». Stefan leyó los documentos con cara de shock absoluto. Me dijo: «Papá, ¿qué es esto? ¿Estás tratando de echarnos de nuestra casa?». Yo le respondí: «Stefan, esta nunca ha sido tu casa. Durante 3 años tú y tu familia me han tratado como un huésped indeseado en mi propiedad. Ahora van a aprender la diferencia entre ser dueño y ser inquilino». Helena salió en ese momento, y cuando se enteró de lo que estaba pasando,
Se puso histérica. Me gritó: «Esto es increíble, no puedes echarnos. Nicola ha crecido en esta casa, es su hogar». Yo le respondí: «Helena, durante un año tú me dijiste que yo era una carga en esta casa, que mi presencia era negativa para tu familia. Ahora vas a tener la oportunidad de criar a Nicola sin la carga de mi presencia». Branko y Milica estaban en la casa en ese momento, y cuando se enteraron de que estaban siendo demandados por $20,000 por uso no autorizado de mi propiedad, se pusieron furiosos. Branko me gritó: «Miloš, esto es ridículo. Nosotros somos familia, no puedes cobrarnos por visitar a nuestro nieto». Yo le respondí: «Branko, ustedes no fueron visitas familiares. Ustedes usaron mi casa como su oficina, como su centro de entretenimiento, como su segunda residencia. Durante meses ustedes se comportaron como dueños de mi propiedad sin pagar un centavo. Ahora van a pagar el precio de mercado por todos esos servicios». Stefan me suplicó que reconsiderara mi decisión. Me dijo: «Papá, por favor, piensa en Nicola. Él no tiene la culpa de lo que pasó entre nosotros». Yo le dije: «Stefan, yo también pensé en Nicola cuando me dijiste que mi dolor por la muerte de tu madre era perjudicial para él. Pensé en cómo se sentiría crecer en una casa donde su abuelo era tratado como basura por su propia familia». George les explicó que tenían dos opciones: pagar inmediatamente los $65,000 y abandonar la casa, o enfrentar demandas legales que podrían resultar en el embargo de todos sus bienes. También les informó que cualquier intento de dañar la propiedad antes de irse resultaría en cargos criminales adicionales. Esa noche, Stefan me llamó llorando como un niño. Me dijo: «Papá, nosotros no tenemos $65,000. Si nos demandas, vas a arruinar financieramente a toda nuestra familia. Helena dice que se va a divorciar de mí si perdemos todo por mi culpa». Yo le respondí: «Stefan, durante 3 años ustedes me trataron como si yo fuera un problema que tenían que tolerar. Me humillaron, me irrespetaron y finalmente me echaron de mi propia casa cambiando las cerraduras. Ahora van a aprender que tratar mal a las personas tiene consecuencias reales». Stefan me preguntó si había alguna manera de arreglar la situación y yo le dije: «Hay una manera, pero va a ser dolorosa para ustedes». Le expliqué que estaba dispuesto a cancelar las demandas si ellos aceptaban 3 condiciones. Primera, tenían que mudarse inmediatamente y nunca más vivir en mi casa. Segunda, tenían que pagarme $25,000 como compensación por los 3 años de maltrato. Tercera, tenían que firmar un documento reconociendo públicamente que me habían tratado mal y pidiendo disculpas formales. Stefan aceptó todas las condiciones desesperadamente. Al día siguiente, vinieron toda la familia con maletas y cajas, preparándose para mudarse. Helena estaba furiosa, pero sabía que no tenía opción. Los padres de Helena estaban avergonzados y me evitaban la mirada. Antes de irse, Stefan me entregó un cheque por $25,000 y una carta firmada por él, Helena, Branko y Milica, donde reconocían que me habían tratado irrespetuosamente y pedían perdón por sus acciones. La carta específicamente mencionaba el cambio de cerraduras como un acto inaceptable contra el verdadero dueño de la casa. Cuando finalmente se fueron, me quedé solo en mi casa por primera vez en 3 años. Al principio fue triste, pero gradualmente empecé a sentir una sensación de liberación que no había experimentado desde antes de la muerte de Marija. Podía decorar mi casa como quería, podía recibir visitas cuando quería, podía vivir según mis propias reglas. Con los $25,000 de compensación, decidí hacer algunas renovaciones importantes a la casa. Restauré la cocina a como la tenía Marija, volví a decorar la sala con nuestros muebles originales, y convertí la habitación que había sido de Stefan y Helena en un estudio donde ahora leo y veo televisión tranquilamente. Stefan ha tratado de reconciliarse conmigo varias veces desde entonces. Me llama cada pocas semanas pidiendo permiso para traer a Nicola a visitarme. Al principio me negué rotundamente, pero después de varios meses decidí que no era justo castigar a mi nieto por los errores de su padre.
Ahora Nicola me visita todos los sábados. Lo recojo en el apartamento pequeño donde viven ahora Stefan y Helena. Lo traigo a mi casa y pasamos el día juntos. Le estoy enseñando palabras en serbio, le cuento historias sobre su abuela Marija y le estoy dando el amor de abuelo que Stefan me había impedido darle cuando vivían aquí. Stefan siempre me pide que considere dejar que ellos visiten la casa también, pero yo le he explicado que eso nunca va a pasar. Le he dicho: Stefan, tú tomaste la decisión de tratarme como un extraño en mi propia casa. Ahora eres un extraño en mi casa. Nicola es bienvenido porque él es inocente, pero tú y tu familia perdieron para siempre el privilegio de estar en mi hogar. La relación con Stefan nunca va a ser la misma. Hay cosas que se hacen que no se pueden deshacer, y cambiar las cerraduras de la casa de tu padre después de echarlo es una de esas cosas. Cuando él hizo eso, me demostró que para él yo no era su padre. Era solo un obstáculo inconveniente que había que controlar. Helena perdió mucho más que una casa cómoda. Su matrimonio con Stefan nunca se recuperó del estrés financiero de tener que pagar la compensación y mudarse precipitadamente. Están constantemente peleando por dinero, y ella le echa la culpa a él por haber arruinado su vida familiar. Los padres de Helena también perdieron mucho dinero en esta situación y ya no pueden ayudarlos económicamente como antes. Branko y Milica me evitan completamente ahora. Se mudaron a otra ciudad para evitar la vergüenza social de lo que pasó. La comunidad serbia es pequeña, y todos se enteraron de cómo trataron mal al viudo de Marija y las consecuencias legales que enfrentaron por eso. Esta experiencia me enseñó que no importa cuánto ames a tus hijos, siempre tienes que mantener tu dignidad y tus derechos. Durante 3 años, acepté el maltrato de Stefan y su familia porque pensé que esa era la única manera de mantener a mi familia unida. Pero me di cuenta de que una familia donde no hay respeto no es realmente una familia. También aprendí que los documentos legales pueden ser armas muy poderosas cuando los usas correctamente. Stefan pensó que cambiar las cerraduras era una acción simbólica para establecer control, pero no se dio cuenta de que estaba cometiendo una violación legal que yo podía usar para destruirlo financieramente. Nicola ha empezado a hacerme preguntas sobre por qué ya no vivimos todos juntos. Es difícil explicarle la situación sin hablar mal de sus padres, pero trato de enseñarle la importancia del respeto hacia las personas mayores. Le digo: Nicola, a veces las personas olvidan ser agradecidas con las personas que las ayudaron, y cuando eso pasa, hay consecuencias. Mi casa ahora es mi santuario. Es el lugar donde puedo recordar a Marija en paz, donde puedo vivir según mis propias reglas, donde puedo recibir las visitas que yo elijo recibir. Ya no tengo que tolerar comentarios irrespetuosos, cambios no autorizados, o gente que se comporta como dueña de mi propiedad. Stefan está aprendiendo lo que significa vivir sin el apoyo de un padre que siempre estuvo ahí para él. Está aprendiendo lo que significa enfrentar las dificultades económicas sin tener una casa gratis donde vivir. Está aprendiendo lo que significa que tu propio padre te trate como un extraño, que era exactamente como él me trataba a mí. La vida me ha enseñado que el respeto no es negociable, especialmente en las relaciones familiares. Si permites que te falten el respeto una vez, van a seguir haciéndolo hasta que tú pongas un límite definitivo. Stefan cruzó ese límite cuando cambió las cerraduras de mi casa, y las consecuencias de esa decisión van a durar para siempre. Algunos miembros de la comunidad me han criticado por ser muy duro con Stefan. Me dicen que debería perdonar y olvidar, que la familia es lo más importante. Pero yo creo que el respeto es más importante que la familia. Si tu propia familia no te respeta, entonces no tienes realmente una familia. Solo tienes gente que se aprovecha de tu amor incondicional. Hoy en día, soy un hombre de 75 años que vive en paz en su propia casa, sin tener que tolerar faltas de respeto o manipulaciones emocionales. Tengo una relación hermosa con mi nieto Nicola. Tengo mi independencia.
y tengo la satisfacción de saber que defendí mi dignidad cuando era necesario. Stefan puede pasar el resto de su vida arrepintiéndose de haber cambiado esas cerraduras, pero algunas decisiones no se pueden deshacer. Él eligió tratarme como un intruso en mi propia casa, y ahora tiene que vivir con las consecuencias de esa elección para siempre. Si llegaron hasta aquí, significa que esta historia realmente les tocó. Les pido que nos ayuden comentando su opinión sobre este tema, o si han vivido algo parecido, compártanlo. Su experiencia es muy valiosa para este canal y para otras personas que pueden estar pasando por lo mismo. También, si no se han suscrito aún, háganlo ahora. Esto nos ayuda a seguir trayendo más historias como esta. Y si tienen algún consejo para mejorar el canal, déjenlo en los comentarios. Su opinión es muy importante para nosotros. La guerra que desató el papel que firmé ese día terminó con una victoria completa para la justicia. Stefan aprendió que las acciones tienen consecuencias. Helena aprendió que la arrogancia tiene precio. Y los suegros aprendieron que aprovecharse de la generosidad ajena puede salir muy caro. Y yo aprendí que nunca es demasiado tarde para defender tu dignidad, sin importar quién sea la persona que te está faltando el respeto.